pasado es una iglesia, como que una iglesia ideal, ¿no? Pero bueno, te dejo a ti que sabes del tema y bueno, todos estaremos atentos. Cualquier cosa que necesites, estoy acá. Gracias. Vale, gracias Sandrita. Muy buenas noches para todos. Un feliz sábado. Sí, así como decía Sandrita, entonces esta noche vamos a hablar acerca de la iglesia de Filadelfia, la penúltima parada antes de terminar con estas hermosas cartas de amor que el Señor nos dejó a través de Juan en el Apocalipsis. Entonces, sin más preámbulos, vamos a compartir la pantalla. Sandrita me avisa si puede. Claro que sí. Ya te vemos y vemos tu pantalla. Perfecto. Listo. Entonces, mensaje a la iglesia de él. Entonces, como hemos venido haciendo durante todas estas noches, hoy vamos a hacer un análisis de 3 aspectos de la iglesia de Filadelfia. ¿Sí? Primero vamos a empezar a hacer un análisis como tal de qué fue Filadelfia en su momento, en el momento en que Juan escribió las cartas, en ese contexto histórico. Luego vamos a hacer un análisis en cuanto al aspecto profético de esta carta hacia Filadelfia. Y luego, por último, vamos a hacer también como una reflexión acerca del mensaje espiritual, en la vida espiritual de cada uno de nosotros que nos deja esta carta de Filadelfia en Apocalipsis 3, 7, 13. Entonces, aquí, bueno, quiero mostrarles más o menos el recorrido que hemos venido haciendo todas estas noches con el estudio de estas iglesias. Empezamos entonces en Éfeso, en la parte aquí sur del mapa. Luego pasamos por Pérgamo, Tiatira, Sardis y vamos aquí, en la número 6, Filadelfia. La última parada es la iglesia de la Odisea. Entonces, pues bueno, esto es también como para que ustedes se hagan una idea a nivel geográfico de cuál era el recorrido que hacían los grandes comerciantes y a su vez también, digamos que corresponsales. Empezaban siempre desde Éfeso y terminaban en la Odisea. Este era más o menos el recorrido que hacían. Y pues bueno, quiero que empecemos entonces analizando o hablando acerca de qué fue esta ciudad, Filadelfia. Filadelfia, bueno, es una ciudad que está ubicada a 50 kilómetros al sudeste de la ciudad de Sardis. Digamos que también es muy cercana a la ciudad de Esmirna, la encontramos por aquí, y a la ciudad de la Odisea. ¿Sí? Esta ciudad de Filadelfia fue, digamos que característica por estar situada en una colina en medio de 2 valles. Sí, aquí, bueno, aquí ya podemos ver que fue fundada en el año 189 a.C. por Eumenes II. Eumenes II fue un rey que amaba mucho a su hermano menor, que más adelante iba a ser su sucesor. Y lo amaba tanto, tanto, que pues le puso por nombre a esta ciudad Filadelfia, que significa amor fraternal. Bueno, hay una cuestión que es importante que tengamos en cuenta acerca de esta ciudad, y es que en su tiempo, incluso ahora, es una ciudad que es muy caracterizada por tener terremotos, ¿sí? Movimientos sísmicos. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta ahorita en este momento, porque más adelante vamos a ver la relación. Digamos que las personas en esa época ya no solían incluso construir sus casas
en la parte de la cima de la colina, pues donde estaba situada la ciudad como tal, sino que ellos más bien se iban hacia los valles y construían allí sus hogares porque notaban que en la colina cada vez que había estos movimientos sísmicos eran demasiado fuertes. También es importante que en uno de estos valles, en uno de estos dos valles, realmente era muy importante, era la puerta abierta hacia las montañas del este, en donde se encontraban ciudades como Lidia y Frigia, que eran ciudades en donde había un boom en cuanto al conocimiento de la cultura, de las tradiciones, del lenguaje helenístico en esa época. Entonces, digamos que era un puerto, ¿sí? Un puerto igual. Bueno, quisiera, ay, qué pena, un momento. Es que preciso me trajeron aquí un visitante. Bueno, entonces, bueno, más adelante, bueno, hay otra cosa que tengamos en cuenta. Ahorita eso, lo que conocemos como Filadelfia, ahorita se conoce como Turquía, a la Seji, Turquía. Y bueno, aquí encontramos también una foto del rey Eumenes II, su fundador. Eso como datos geográficos e históricos de la ciudad de Filadelfia. Y aquí, bueno, en esta un pequeño recorrido a manera de gráfica de una línea de tiempo, en donde la primera iglesia, recordemos, era que fue esta iglesia apostólica, la primera iglesia moderna, romanos, que hubo bastante persecución, unas muertes terribles, Pérgamo, en donde el error y la superstición ya empezó a entrar en el seno de la iglesia por parte de Constantino. Luego pasamos a la iglesia de Tiatira, donde vemos allí entonces el dominio papal y donde en la carta se habla de Jezabel, ¿no? Bastante fuerte. Y luego pasamos a la iglesia de Sardis de 1517 a 1740 después de Cristo. Es una iglesia que digamos que se caracterizó mucho por la reforma protestante. ¿Sí? Y vamos aquí a la iglesia 40, 1844. Digamos que esta es la línea religiosa. Y más adelante, después de 1800, encontramos allí una pequeña puerta abierta. También encontramos otra puerta abierta al principio de la presentación. Sí, es importante que también esto lo tengamos en cuenta porque más adelante lo vamos. Entonces, bueno, así como ya a manera de entrar a la parte, digamos, profética, el análisis profético de esta carta, quiero que recordemos, hermanos, entonces que los sellos en el Apocalipsis son también abiertos de manera simultánea a los periodos de las iglesias a nivel histórico, ¿sí? Durante la iglesia de Filadelfia se lleva a cabo el sexto sello y tres acontecimientos importantes de los cuales vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Entonces, si quieren, empecemos a leer entonces este pasaje bíblico. Apocalipsis 6, 12, 14. Esto no es todavía empezando con la carta de Filadelfia, ¿no? Esto es simplemente otro dato que quiero darles para empezar como tal en el análisis profético de la iglesia de Filadelfia. Mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto.
y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Como sabemos, hermanos, este pasaje hace referencia a tres grandes acontecimientos. Estos acontecimientos ocurrieron durante el periodo de la Iglesia de Filadelfia, que recordemos es desde 1740 a 1844. En efecto, el 1 de noviembre de 1755, a las 9:30 de la mañana, hubo un gran terremoto en Portugal, en Portugal, ay, perdón, se me olvidó el nombre. En Lisboa, Portugal. Y allí, bueno, digamos que, imagínense ustedes levantarse a una mañana soleada, 9:30, perfecto, todo bonito, y de repente hubo un estruendo y un terremoto súper, súper fuerte. Y no solo fue un terremoto, digamos que fue un terremoto y luego más adelante a los pocos minutos hubo un tsunami que acabó con toda la ciudad, y encima, como en esa época pues no se contaba con la electricidad, sino más bien con velas, pues el aceite de las velas en medio de todo este caos también provocó y generó incendios que perduraron por 5 días, 7 días, más o menos en esta ciudad. Entonces ustedes imagínense una ciudad que pasó por un terremoto, un tsunami y un incendio que duró una semana. En esta tragedia murieron aproximadamente 205,000 personas. Y es allí donde encontramos en la relación con el terremoto de la iglesia, pues como tal de la ciudad de Filadelfia al principio de la presentación. Aquí es donde hablamos de, aquí hubo un gran terremoto. Luego decimos, ponte coma, y el sol se puso negro como tela de silicio. Bueno, efectivamente, el 19 de mayo de 1780 nos trasladamos a Norteamérica, en la parte de la costa atlántica. Pues ocurrió que al mediodía el sol, a pleno mediodía, se oscureció, y se dice incluso, hay una historia muy relacionada con este evento. En Connecticut, durante una reunión legislativa, los grandes líderes políticos estaban reunidos, pues digamos que trabajando, y se oscureció por completo entonces el día. Y pues claro, las personas empezaron a decir, no, pues no podemos ver, ni siquiera nos podemos ver, no nos podemos distinguir, debemos parar la sesión. Y en ese momento el general Davenport, que estaba a cargo de la sesión, se levantó y dijo las siguientes palabras: si así el juicio estuviera cerca y que Jesús viniera en ese momento, él prefería que lo encontrara haciendo su deber y no haciendo pues otra cosa, evadiendo su deber. Entonces, inmediatamente mandó a llamar a los sirvientes para que colocaran más velas y pudieron terminar la sesión. Sin embargo, afuera de Connecticut y pues realmente por toda esta parte de la costa atlántica no fue la misma la reacción. Las personas estaban desesperadas. Pues imagínense uno en mediodía que se oscurezca el sol, pues tampoco es como una buena señal, ¿no? Entonces cada uno de las familias salían a sus casas, oraban, se arrodillaron, pidieron por sus, pues por sus pecados, los que no habían confesado, porque creían que pues ya era el día del juicio. Eso pasó el 19 de mayo de 1780. Y luego más adelante, el 13 de noviembre de 1833, hubo la lluvia de las estrellas. Bueno, aquí en esta diapositiva quise ilustrar más o menos como estos tres acontecimientos. En la primera foto encontramos pues el tsunami, el terremoto y los incendios. Después encontramos en la segunda foto el acontecimiento del 19 de mayo de 1780, el día oscuro. Y luego, el 13 de noviembre de 1833 hubo una caída de las estrellas.
hubo una lluvia de estrellas, de meteoritos, que fue, digamos que, bastante evidente. Tanto así que no era un espectáculo, digamos que bonito de apreciar, sino más bien era algo así como atemorizante. Como podemos ver en la imagen, digamos que muchas personas salían corriendo igual a sus casas, esto ya fue el juicio, esto ya aquí nos cogió, vamos a orar. Incluso ese día se dice que hubo, se le llama también como la noche de la restitución. Todos aquellos ladrones que alguna vez habían tomado algo de su prójimo, regresaban y regresaban todas sus, pues las pertenencias que habían sido robadas y pedían perdón, se arrepentían, oraban. Es bastante, muy parecido como a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Como quién se hubiese esperado que en medio pleno 2020 nos iba a correr una pandemia mundial y iba a acabar con el mundo como lo conocíamos hasta ese momento. Las personas que hacen, pues nada, volvemos a las, no, esto ya se acabó, esto ya fue, vamos a orar, vamos a pedir perdón, vamos a, ¿sí? Pero como vemos en cada evento, siempre como que, bueno, no fue el juicio, tal vez esta vez no fue el acabose, pues ya relajémonos, pues, ¿cierto? Y es para también hacer esa pequeña reflexión allí. Ahora, quiero que tuvieran eso en cuenta, digamos, como para hacer ese tipo de relación con el principio. Y ahora ya vamos a entrar como tal a evaluar este periodo profético de la iglesia de Filadelfia. Como decía antes, bueno, empezó en 1740 hasta 1844 después de Cristo. ¿Qué pasó durante este periodo? Hubo un despertar religioso de tal magnitud que personajes como Guillermo Miller, Joseph Wolf, Miguel Lacunza, Bengel, son, digamos que, personajes alrededor del mundo que, digamos que, promovieron este despertar religioso. Si nos vamos a El conflicto de los siglos, página 366, Elena G. White nos da como una idea de cómo fue esto y dice: a Guillermo Miller y a sus colaboradores les fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista. Allí fue donde la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Los escritos de Miller y de sus compañeros se propagaron hasta en países lejanos. Donde quiera que hubiesen penetrado misioneros, allá también fueron llevadas las alegres nuevas de la pronta venida de Cristo. Por todas partes fue predicado el mensaje del Evangelio eterno. Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. ¿Sí? Entonces, quiero que pensemos que esta época fue un despertar religioso. Se hablaba de la palabra de Dios, se decía que por cada, por cada 50 personas se convertía una. Entonces, imagínense, de todas las personas que ustedes conocen, que de pronto nosotros conocemos más de 50 personas, de pronto no son como tan cercanos a nosotros, pero imagínense que 50 personas que usted les hablaba, al menos uno se iba y se bautizaba, al menos uno. Entonces es siempre bastantes personas. Aquí yo puse adventistas entre comillas, porque en ese momento pues no se había fundado como tal la iglesia adventista, pero se llamaban adventistas aquellas personas que proclamaban la segunda venida de nuestro Señor. No como iglesia adventista del séptimo día, pero sí como personas que proclamaban la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo y el mensaje de los tres ángeles que estás cantando. Ahora, aquí quiero que notemos, había corazones rebosantes de esperanza, ¿sí? Todas estas personas vivían esa verdad y la atesoraban y se levantaban cada día con ganas de verdad de compartirla. Esta vez, bueno, esta mañana este día voy a convertir a otros 5. Y se sentía una pasión por las escrituras
que nunca antes se había sentido, ¿sí? Entonces, es eso, como que lo que quiero es como ilustrarles más o menos cómo se vivía este tiempo y cómo fue este despertar. Algo muy parecido a lo que pues digamos, en algún momento nosotros ahorita estamos viviendo, ¿sí? Entonces que ahora tenemos bastantes privaciones y vamos digamos que esto, digamos, el internet iba a sacar esa bandera y nosotros, obviamente no solo el internet, sino nosotros y el Espíritu Santo, a iluminarnos de tantas maneras para nosotros poder compartir el mensaje a todas estas personas que allá afuera, por un motivo u otro, ya sea relacionado con la pandemia o no relacionado, digamos que nosotros al coraje, ese estado, esa reunión, ese seminario, ese congreso, esas PCs, esos pequeños grupos, pues digamos que íbamos a darle esa esperanza a otras personas. Y eso es lo que Jesús quiere de nosotros, ¿sí? Más adelante vamos a llegar allá. Pero vamos a continuar entonces con el análisis como tal del texto en Apocalipsis 3:7. Entonces, si quieren todos, vayamos abriendo nuestras Biblias en Apocalipsis 3:7 y van leyendo conmigo. ¿Listo? Entonces, en Apocalipsis 3:7 empieza a decir entonces la carta. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, digamos que hay tres grandes características allí. Esto dice el santo. Vamos a ir soportando, digamos que cada parte de este con otros textos de la Biblia. Santo 19:2 dice: habló a Jehová a Moisés y le dijo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces, nuestro Dios es santo. Ahora, la segunda característica es 12:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nuestro Jesús también es ¿qué? Verdadero. Y es pues también la verdad. Luego hablamos de una llave de David, que si lo leemos así nomás a simple vista puede ser un poco confuso, pero como lo dijo alguna vez el hermanito Jaime Lascarro, todo lo que encontramos en Apocalipsis lo podemos referenciar y encontrar en otras partes de la Biblia mucho más explicados y que nos dan completo sentido a este libro. Entonces, si nos vamos a Isaías 21:22 dice: y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré ¿qué? La llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. Entonces aquí hablamos de una llave. Lo que aquí se habla de esta llave, como en la primera parte dice: lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu lavarte, y entregaré en tus manos tu potestad. Potestad, tu autoridad, tu gobierno, dicen otras traducciones. Entonces, esta llave lo que significa es gobierno, autoridad, potestad, ¿sí? Ahora, ¿quién es este rey? ¿Sí? ¿A quién se le entregará esta llave, este gobierno, esta potestad? Entonces, si nos vamos a Isaías 9:6-7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el gobierno sobre su hombro, nuevamente, gobierno sobre su hombro, o sea, la llave sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino,
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. O sea, esta parte es súper importante. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, ¿quién es ese rey? ¿Quién es ese rey que recibirá esa llave? Que será, lo que quiero que entiendan es que esa llave traduce a potestad, a gobierno, ¿sí? ¿A quién se le entregará esa llave? A nuestro Señor Jesús. Lo que es importante entender de esto es que en ese momento que Jesús reciba esa llave, recibirá su reino, ¿sí? Se coronará, se levantará él como, ¿sí? Ahora, una llave sirve para abrir ¿qué? Puertas, ¿cierto? Entonces digamos, bueno, pero ¿qué puerta vamos a abrir allí? Es importante entender que sabemos ahorita que, bueno, en el momento en que Jesús hablaba con Juan en ese momento, él se paseaba entre los candelabros, ¿sí? Si nos situamos en el lugar del santuario, en donde están los candelabros, ¿es en qué parte? Bueno, el candelabro. Si alguien me responde. Cuando hablamos de que se paseaba entre los candelabros, ¿a dónde podríamos decir que Jesús está? En el lugar santo. En el lugar santo, correcto. Entonces, lo que ustedes entiendan acá es que a él le fue dada una llave, ¿sí? En donde en su momento abrirá una puerta. Él en ese momento está en el lugar santo. Entonces esa puerta es para entrar a ¿qué lugar? Santísimo. Al lugar santísimo. Entonces, eso lo vemos en Apocalipsis 3:8. ¿Sí? Entonces dice, yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Entonces aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, ¿sí? Esa es la puerta abierta que pues dará lugar a que él pase hacia el lugar santísimo, ¿sí? Entonces lo que quiero que entiendan allí es que la iglesia de Filadelfia se encuentra justo antes de esa puerta. Una vez Jesús atraviesa esa puerta, se encuentra en el lugar santísimo y ya estamos hablando de la iglesia de Filadelfia, de Laodicea. Entonces, bueno, listo. Continuamos donde dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, has guardado mi palabra. Cuando ustedes dicen, no, yo guardé mi celular en la maleta, bueno, pues guardar es básicamente como, sí, tenerlo en un lugar y allí quedarse. No, aquí cuando hablamos de guardando mi palabra es todo lo que Miller y sus otros personajes hicieron durante ese periodo que fue que compartir, ¿sí? Vivir esa palabra. Entonces, básicamente, quiero que sepan que allí donde dice guardado mi palabra, también hace referencia no solo al Evangelio, ¿sí? Sino a todas esas verdades que ya estaban pronto a descubrirse, ¿sí? Las verdades del sábado, la verdad del santuario, todas esas verdades que nosotros conocemos hoy como nuestras doctrinas, como, ¿sí? Lo que nos identifica como pueblo adventista del séptimo día. Todas estas, guardado mi palabra significa eso, guardar la verdad o escudriñar esas escrituras, ¿sí? Como ellos se tomaron el tiempo, hubo un estudio también importante porque pues no solamente era compartir la palabra, sino que ellos estudiaban la Biblia, las profecías, Daniel, Apocalipsis, de una manera que era pues extraordinaria, ¿sí? Y de esta manera también cuando dice, y no has negado mi nombre. Sí, o sea, nunca, digamos que no, o sea, en ese momento cuando dicen no has negado mi nombre es porque ninguna falsa creencia tuvo lugar, porque era tan fuerte ese estudio
la obra del Espíritu Santo era tan evidente que ellos ya no fueron más, digamos, cegados, ¿sí? Ya no se dejaban, digamos que ya no pasaban el cuento así entero, sino que eso, cada palabra, entonces ahí fue cuando ellos empezaron como tal a decir, no, venga, esto no es así, ven, esto porque lo hemos venido haciendo así, por qué esto se está haciendo de esta manera, ¿sí? Entonces, también hay, digamos que ellos tampoco negaron el nombre de Jesús y de su verdad, ¿Puedo agregar algo ahí? que era, pues, sí, claro, adelante. No, simplemente, como ya tú nos habías ubicado, digamos que antes de esta iglesia, Cristo todavía estaba en el lugar santo, ¿no? Pero la Biblia los Salmos nos habla algo bien interesante, dice, tu camino está en el santuario, Señor. Nosotros podemos ver que el camino precisamente a la salvación se muestra detalladamente en el santuario. Y aquí, específicamente cuando tú estabas leyendo, dice que había una puerta abierta y la llave, que es precisamente el único que puede abrir la llave es Jesús, que tiene la potestad y el gobierno para abrir esa puerta. Una vez abre esa puerta, entran al lugar santísimo y en el santísimo encuentran esas verdades que tú estabas diciendo, ¿no? Entrando al lugar santísimo es cuando podemos darnos cuenta lo que hay en el lugar santísimo, que precisamente lo que más hay en el lugar santísimo, lo que es más importante en el lugar santísimo es el arca del pacto, que representa el trono de Dios y su carácter, ¿sí? O sea, lo que quiere hacer Dios en esta iglesia es descubrir las verdades de la palabra de Dios porque Él quiere poner sus leyes en nuestros corazones, ¿sí? Entonces, en el lugar santísimo, lo que Él está haciendo en este momento es poniendo su carácter en nuestras vidas. Pero si nosotros no entramos al lugar santísimo, ¿sí? Y esto es para todas las personas que creen que no es importante estudiar el Apocalipsis, que creen que no es importante estas verdades que estamos estudiando, si nosotros no sabemos qué pasa en el santuario, si nosotros no entramos con Jesús al lugar santísimo, nunca Jesús va a poder poner su carácter en nuestros corazones. Eso quiere decir que son importantes las verdades que se encontraron allí en el lugar santísimo. Sí, el sábado, la inmortalidad del alma, la ley de Dios, sí, estas verdades, el santuario, estas verdades son tan importantes que nos ayudan a que el carácter de Dios sea puesto en nuestro corazón y Él sea reflejado. Entonces, simplemente quería complementar con eso porque me parece, digamos, algo muy importante. Hoy muchas de las personas, si ustedes leen, por ejemplo, algunos de los textos de Elena de White, dicen, muchos se quedaron en el lugar santo. Y el que se quedó en el lugar santo, ella tuvo una visión. Dice que los que se quedaron en el lugar santo, Satanás mismo tomó el lugar de Jesús y muchos fueron engañados creyendo que simplemente es, yo te amo Jesús, pero no necesito obedecerte. Pero entrando en el lugar santísimo ahora nos damos cuenta que es necesario la obediencia, claro, solamente a través del que tiene la llave, a través de Jesús en nuestros corazones para cumplir con la ley. Pero me parecía como es un tema clave que estas verdades las identificaron los mileritas y los pioneros de la iglesia adventista para que se les diera al mundo. Y cuando nosotros callamos estas verdades, estamos haciendo que muchas personas se queden en el lugar santo y todavía estén engañadas. Perdón por extenderme. No, gracias Camilo, bastante eh, interesante. Como igual esta iglesia de Filadelfia es importante, ¿no? Tiene su importancia total para que ya después continuemos la obra en el lugar santísimo. Pero lo que dice Camilo es cierto, la idea no es quedarnos ahí, ay, sí, la verdad, pero bueno, yo no voy a obedecer, ¿sí? Es importante eh, obedecer. Bueno, entonces aquí continuamos con Apocalipsis 3:9, donde dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces, aquí básicamente lo que dice es que es evidente que hay dos grupos, ¿no? Esas personas que estaban muy influenciadas por las falsas doctrinas que veníamos de Sardis, de Tiatira, y que en este momento lo que dice Jesús es,
He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Significa que por este estudio, por estas, digamos que por este reavivamiento de la fe y por este estudio de la palabra y de las verdades, fue que ellos descubrieron esas verdades y ya, o sea, la verdad era innegable, ¿sí? Ya no había cómo refutar esas verdades, ¿sí? Lo mismo que nos pasa hoy en día hablando acerca del sábado, y ya leíste los 10 mandamientos, y la gente es como, ¿qué? Sí, el cuarto mandamiento, y uno les muestra, es como, ¿qué? ¿Por qué esto yo no sabía? ¿Por qué yo no? ¿Sí? Entonces ya no tienen cómo negar, ¿sí? Ya como de mentir, ¿sí? Sino que más bien ellos se postraban y reconocían que de verdad esas eran las verdades y estas personas en ese momento de gran pues reavivamiento también se convertían y se entregaban a, a Jesús verdaderamente y a su palabra. Con esto también como haciendo relación a esto que digo es Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Bueno, esto es porque en el pasado, pues como él hace aquí la referencia a los judíos, ¿no? A los que dicen ser judíos, sino que mienten. Entonces, aquí lo que ellos dicen es que, bueno, ya no hay una separación, ¿no? De esos judíos, en ese momento, pues, de las personas que supuestamente obedecían la palabra de Dios, pero no, o sea, ya todos comprendimos que somos hijos en Cristo Jesús, pero solo en esa verdad, ¿sí? No en esa verdad falsa, sino que ya éramos, digamos que libres, ¿sí? Por la verdad. Y luego más adelante, en Apocalipsis 3:9, hablamos, bueno, que acabamos de leer. Por cuanto, dice 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí estamos hablando de dos conceptos, la palabra paciencia, que en griego significa upomone, perseverancia, ¿sí? ¿Dónde más encontramos esta palabra? Digamos, muchos de pronto que han estudiado profecía en Apocalipsis, saben de donde dice, aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Es exactamente la misma palabra. Perseverancia, constancia, ¿sí? Paciencia. Eso es una gran característica de ese pueblo elegido que más adelante será redimido, ¿sí? Entonces es una característica de este pueblo, ¿sí? Que fueron perseverantes, tuvieron paciencia, fueron constantes, ¿sí? Y que luego dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, ¿sí? El mundo entero, entonces ya se hace referencia aquí entonces a un juicio, ¿sí? Y pues un juicio no solamente sobre esta iglesia, sobre la iglesia de Sardis, o la iglesia de Éfeso, o la iglesia de la Odisea, no. Dice sobre el mundo entero, ¿sí? O sea, sobre todos nosotros. Y luego en Apocalipsis 3:11 dice algo súper importante. Y aquí yo vengo pronto. ¿Viene qué? Pronto, pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corazón. Entonces sigue guardando, sigue atesorando esas verdades, sigue que ese revivimiento de la fe, del amor a Cristo, no sea pasajero, sino que sea perseverante, que esté allí y retenerla, que significa, mejor dicho, atesorarla, agarrarnos de esa verdad, no soltarnos, para que nadie más venga, ni nada ni nadie venga y nos arrebate nuestra corona, que es por promesa, ¿no? Y luego al final dice, esta iglesia, quiero que todos tengamos en cuenta que esta iglesia no tiene ninguna represalia, ¿sí? O bien llamada atención. No, todo es bonito como lo vemos
incluso la promesa. En Apocalipsis 3:12 encontramos la promesa de la iglesia de Filadelfia. Dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces encontramos allí, templo significa pues la iglesia, ¿no? Y seremos, bueno, quiero apropiarme de esta promesa, seremos un lugar, tendremos un lugar honorífico y permanente como fundamento de este edificio celestial de la iglesia. Es decir, esa columna fuerte será, digamos que, una comunión eterna con Dios, ¿sí? En su templo, en su verdad, en su presencia, ¿sí? Nombre de Dios, seremos sellados con el carácter de Dios, a eso se refiere con el nombre de Dios. Tendremos ese sello en nuestras mentes, en nuestro corazón, seremos, digamos que, eternos con Él, en conjunto con su carácter que es de alguna manera incorruptible y es a quien nosotros de hecho pertenecemos. Y luego habla de la Nueva Jerusalén, que es ese destino al donde nosotros siempre pertenecimos, ¿sí? Estamos aquí solamente por el momento, pero nosotros fuimos creados para ese destino, la Nueva Jerusalén, y retornaremos a esa Nueva Jerusalén. Sí, y solo si agarramos, atesoramos esa verdad y no dejemos que nadie nos quite, nos arrebate nuestra corona. Entonces el día de hoy, hermanos, ya para finalizar, es como para dejarles así en el tintero. Digamos que es esta iglesia, yo la leo y la leo y la leo, y me parece una iglesia como tan ejemplar, en donde hubo este reavivamiento, donde hubo escudriñar las escrituras, leerlas, fortalecer la relación con Dios. El Espíritu Santo se movía de una manera increíble. Y todo esto volverá a pasar, digamos que lo veremos, si Dios lo permite, en su momento con la lluvia tardía. Veremos las grandes maravillas, ¿sí? Que hace que el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo, esa comunión con Dios, cuando es tan fuerte y que nuestro carácter se vea tan reflejado, su carácter sea tan reflejado en nosotros, que habrá grandes maravillas. Pero lo que quiero también tener en cuenta acá es esta hermosa promesa, invitarlos a cada uno de ustedes en que piensen en esta promesa cada vez que tengamos dificultades, problemas, cargas, pruebas, que si somos pacientes, somos fieles, somos perseverantes, como la iglesia de Filadelfia, seremos una columna en el templo de Dios, seremos y no saldremos jamás de allí, jamás nos separaremos de su presencia, y Él escribirá su nombre en nuestras mentes, su carácter se quedará con nosotros por siempre, por toda la eternidad, y tendremos un destino eterno, la Nueva Jerusalén, que pues, o sea, es un paraíso. Es una hermosa, hermosa promesa que Jesús nos deja en esta carta de amor, para que nosotros todos reflexionemos, guardemos y atesoremos estas verdades que fueron reveladas después de 1844. Y con eso ya, con esta promesa vemos la importancia de hacer eso, ¿sí? Con esta promesa vemos, oye, sí es importante de verdad retener estas verdades, obedecerlo a Él por amor. Y pues bueno, no sé si alguien más, si Camilito, alguien más quiera hacer otro aporte acerca de esta iglesia de Filadelfia, me cuentan qué les pareció esta iglesia. Bueno, se finaliza entonces con el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Como quien dice, el que realmente le interese, pues escuche, ponga atención a lo que realmente Jesús nos quiere decir. Yo creo que no sé si las personas que han estado acá han ido siguiendo el hilo, pero el hilo era
bastante importante. ¿Por qué era bastante importante? Porque precisamente antes de esta iglesia, veníamos en una iglesia que estaba, digamos que saliendo de la ignorancia, pero al salir de la ignorancia, que fue la iglesia de la Reforma, al salir de la ignorancia todavía se volvió a meter en la ignorancia, digámoslo así. Y durante un tiempo largo también hubo como escasez de la palabra, ¿sí? Entonces en esa escasez de la palabra fue el invierno como tal de la iglesia, y en ese invierno se perdió la verdad. Eh, Precisamente en la iglesia de Filadelfia es que podemos decir que la iglesia adventista se encuentra en la Biblia. Es un tema obviamente mucho más profundo cuando estudiamos esto, pero si ustedes van a Apocalipsis 10, van a darse cuenta que es el mismo periodo de esta iglesia. Daniel era un libro que se había sellado. Si ustedes pueden leer en Daniel 12, dice que sella las palabras de este libro. Pero Apocalipsis es un libro abierto, que es el libro que estamos leyendo, es un libro que se abre. ¿Y qué fue lo que se abrió? Precisamente en esta iglesia es que se abren las profecías, y es que comienzan a estudiarse el tema del santuario con Guillermo Miller, gracias a un texto específico que es nuestro ADN, el ADN adventista, Daniel 8:14, ¿no? Y cuando estudiaron Daniel 8:14, volvieron a Daniel y ahora entendieron Apocalipsis. Entonces, esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, es la iglesia de la restauración de la verdad, de volver otra vez a esas verdades que se habían perdido durante tanto tiempo y que en la iglesia anterior habían dado un poquito de luz. Pero como decía Vivi, estando en el lugar santo, todavía teníamos una tarea, y era pasar al lugar santísimo. En el lugar santo, Cristo intercede por nosotros, pero en el lugar santísimo, ahora Cristo pone su carácter en nosotros para dividir el mundo en dos grupos: los que lo aceptan y los que no. Entonces, esta iglesia por eso es tan importante, porque es la iglesia, precisamente como decía Vivi, no tiene ninguna reprensión, amor fraternal, porque es la iglesia del descubrimiento nuevo de la verdad. Ustedes pueden leer en la palabra de Dios y la palabra de Dios les va a decir siempre que solamente hay una verdad, solamente un Señor, una fe y un bautismo. Hoy el mundo está engañado diciendo hay muchas verdades, pero solo hay una verdad, y es la verdad en la que creían, precisamente como dice esta iglesia, los apóstoles, en la que creían los profetas. En esa verdad, esa es la que se tiene que restaurar. Eh, Solamente como un tema anecdótico, porque tiene que ver con el siguiente tema, los primeras personas que comenzaron a estudiar un poquito, pero que a veces se centraron solamente en la letra, decían un poquito después de 1844, decían, nosotros seguimos siendo la iglesia de Filadelfia, ¿sí? Nosotros seguimos siendo la iglesia de Filadelfia, decían ellos, pero resulta que ya habían pasado. Ustedes se dieron cuenta que Vivi nos dijo que este periodo va desde 1798 hasta 1844, esta es la iglesia de ese periodo. Entonces, pasado 1844, la gente comenzó a decir, como la iglesia de Filadelfia no tiene ninguna reprensión, nosotros somos esa iglesia. Pero fue cuando Elena de White escribe en una de sus cartas, la iglesia adventista se encuentra en el estado de la Odisea, ¿sí? Porque en el estado de la Odisea lo que nos dice es que Jesús no está en el medio. Es decir, Jesús está a la puerta y llama, pero nosotros no le hemos abierto. Nuestra experiencia sí debería ser la de Filadelfia, pero a veces nuestra experiencia personal es más bien la de la iglesia de la Odisea, porque no nos damos cuenta que somos cuitados, miserables, que a veces nos falta conocer a Jesús y apropiarlo en nuestras vidas, ¿sí? Que nuestra experiencia sea la de la iglesia de Filadelfia, esa debe ser nuestro objetivo, pero que podamos luchar, porque realmente la iglesia en la que nos encontramos es la Odisea, que luchemos contra las enfermedades que tenemos como iglesia, ¿no? Estar sin Jesús a veces en nuestro medio por querer decir que sabemos mucho, o por querer simplemente irme al otro extremo y no interesarme y decir que la gracia es la única que me salva. Es decir, solo gracia, y la gracia nos salva, sí, pero necesitamos digamos, un equilibrio entre la gracia para que Jesús entre en nuestros corazones y ella produzca obras. Eso era, digamos, como en resumen. Yo lo que quería decir también es que
Miren, y es para cada uno de nosotros, nos conectamos noche tras noche, pero ojalá que este mensaje esté entrando en nuestros corazones. Si no, de nada nos sirve simplemente poner un celular ahí y ponerlo a hablar solo y dejar a la persona que hable solo. Y si tenemos cosas que decir, hay que decirlas. Si no sabemos, hay que aprender, porque este mensaje tiene que ser proclamado. Entonces yo a veces veo, sin ánimo obviamente de ofender a nadie, ¿no? Pero a veces veo que en esta pandemia ya, digamos, ya sabemos tanto de Zoom y nos conectamos a tantos lugares que como que se nos queda, eh, ya es una costumbre y se nos volvió costumbre otra vez. No permitamos eso en nuestras vidas, que estos momentos son importantes. La verdad va a escasear en algún momento. Y si la verdad escasea y nosotros no permitimos que la verdad nos transforme, pues va a ser un momento difícil. Así que ojalá que cada uno de los que estén conectados esta noche, estas palabras les sirvan. Si no, les digo, no estamos haciendo mucho. Así es, Camilito. Entonces, no sé si alguien más quiera decir algo, alguien tiene una acotación, una pregunta, un apunte. Y si no, pues podríamos dar paso a la oración final. Y complementar que como dice Camilo, nosotros tenemos la promesa, ¿no? Y es la iglesia de Filadelfia, eso es lo que nos muestra la parte final de la promesa con respecto a su pronta venida, ¿no? Y él nos dice aquí que nosotros debemos conservarlos, todo lo que nos ha enseñado, debemos conservar su palabra, guardar su palabra y guardar el Espíritu Santo en nosotros para que hagamos la tarea, ¿no? Nos dice que debemos acogernos porque así fue su iglesia en ese momento. Por eso es de las preferidas, ¿no? Las dos más preferidas en los mensajes a las iglesias, si no me equivoco, Camilo, ¿no? Tú tienes más conocimiento que yo, pero la realidad es que nos exhorta a que cojamos los dones, todo lo que tenemos a nuestro alcance para que lo pongamos al servicio. Y como dice Camilo, es duro es decirlo, pero si lo estamos haciendo así, pero no estamos haciendo la tarea que tenemos encomendada, pues es poco lo que estamos haciendo. La semilla, como dice la parábola, no está cayendo en tierra fértil. Yo creo y que tenemos la promesa, así como dije al principio, la promesa es que Él viene y viene pronto. Entonces, pilas. Gracias. Muchas gracias por tu intervención. Sí. A pesar de que esta iglesia de Filadelfia no tenía ninguna, digamos que llamaba atención, sí lo hay para nosotros hoy en día. Entonces, para que lo tengamos todos presentes. Bueno, no sé si alguien más quiera decir algo. No ser la iglesia de Filadelfia. Ese es el problema. Ese es precisamente el problema. Y exacto, no quedarnos. Porque creo que fue muy claro. Seguramente Sandra también lo dirá, pero fue muy claro. Hay bastante verdad en esto. Obviamente no abarca solamente en una presentación. A veces es mucho más profundo de lo que esperamos. Pero bueno, es que la tarea es que aquí nosotros vimos un poco, pero el verdadero estudio es el que hacemos personal. Vale, perfecto. Bueno, entonces podemos cerrar con una oración. Oremos entonces. Amante y poderoso Padre, gracias te damos, Señor, por este hermoso sábado que nos regalas. Gracias te damos, Señor, porque nos permites nuevamente otro viernes reunirnos y estudiar tu palabra, estudiar de esta profecía, Señor, que es importante en estos tiempos. Amado Padre, es importante y reconocemos la importancia de escudriñar tus escrituras, de grabar tu verdad, Señor, pero no solamente en nuestras mentes, sino también en nuestros corazones. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por estas hermosas cartas de amor que escribiste a todas estas iglesias, porque nos dan luz, Señor, acerca de del porvenir.
También nos dan, Señor, certeza de que tú estás al control de todo, amado Padre, de la historia. Y también sabemos, amado Padre, que pronto vendrás en tu gloria, amado Padre. Gracias te damos, Señor, nuevamente por permitirnos repasar, Señor, todas estas grandes verdades, porque tú sabes cómo somos nosotros, Señor. A veces olvidamos lo importante, a veces nos ocupamos de esta vida terrenal, nos llenamos de dudas, de ansiedad, de preocupaciones, y no sabemos, amado Padre, que debemos es entregarte todo esto a ti, estudiarte tu palabra, Señor, que nos da fe, nos da, nos alimenta, Señor, y de esta manera, amado Padre, somos moldeados en tu carácter, Señor, que anhelamos pronto llegar a ese carácter. Gracias te damos, Señor, por este grupo de estudio. Gracias, Señor, por la oportunidad. Gracias, Señor, porque sabemos que tú hablaste a través de mí, de Camilito y de cada una de las personas que han venido participando cada viernes. Quédate con nosotros en este sábado, Señor. Ponemos en tus manos todas las actividades que están programadas para este sábado en cada una de nuestras respectivas iglesias. Que seas tú dirigiendo cada programa, que seas tú, Señor, acompañándonos y que seas tú, Señor, también dirigiendo cada actividad, Señor, cada pastor, cada joven que tenga alguna compromiso, Señor, en este día. Ponemos esta noche en tus manos, amado Padre, darnos un buen descanso, dale paz y tranquilidad, Señor, dale sanidad a cada una de las personas que hoy están necesitadas, débiles de salud, amado Padre, que seas tú fortaleciéndoles y que a través de tu palabra, Señor, sean ellos fortalecidos, amado Padre, porque sabemos que es más importante que se fortalezca nuestra fe, a que muchas veces se fortalezca nuestra salud. Es más importante, Señor, fortalecernos en tu palabra, en tu verdad, amado Padre. Danos, Señor, fortaleza a todos estos grandes desafíos que enfrentamos cada día, Señor, con este coronavirus, desafíos económicos, emocionales y de salud, amado Padre. Sabemos que sin ti todo esto sería totalmente diferente, Señor, pero hoy sabemos y conocemos esta hermosa promesa, esta esperanza viva en cada uno de nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, por ese hermoso plan de salvación y porque cada uno de nosotros hoy tenemos acceso, Señor, a esa hermosa promesa. Gracias te damos, Señor, nuevamente por todas esas bendiciones que a veces no valoramos, Señor, y que muchas veces ni siquiera las damos de contado, Señor. Bendito seas, amado Padre. Gracias te damos, Señor, nuevamente por esta oportunidad. Quédate con nosotros en cada uno de los hogares aquí representados. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Vivi. Amén. Amén. Muchas gracias, Vivi. Muchas gracias a todos por participar y por acompañarnos en esta PC. Gracias nuevamente, Vivi, a Camilo, a Willy por las intervenciones, a todos los que también nos escribieron, nos han estado acompañando. Y bueno, los esperamos el próximo viernes para nuestra PC, nuestro estudio final con la Iglesia de la Odisea. Les deseo a todos un muy feliz sábado, que descansen y puedan compartir con sus familias. Feliz sábado, Satrita. Gracias a ti. Gracias. Feliz noche para todos. Feliz sábado. Feliz sábado para todos.